Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un nuevo vídeo sobre fotografía de paisaje y un vídeo, la verdad, un poco improvisado, ya que en principio iba a venir solo para hacer unas fotografías y a última hora se me ha ocurrido que este podría ser un tema interesante, así que he decidido grabarlo y compartirlo con vosotros. Lo que os quiero enseñar en el vídeo de hoy es una técnica, un recurso más en edición, en Photoshop, para generar esos rayos de sol, esos chorros de luz que se producen de manera natural en algunas situaciones, como por ejemplo cuando estamos en un bosque cerrado y el sol se filtra a través de algún hueco entre las ramas de los árboles, generando esos rayos de luz tan visibles que, como digo, son muy atractivos, ya que generan en la imagen pues una atmósfera un poco más ensoñadora, una atmósfera un poco más de cuento y que, bueno, pues como os he dicho, queda muy bien en algunas fotografías. El lugar al que he venido hoy es ideal para este tema, ya que es un sitio muy conocido aquí en Cataluña, en la Cataluña interior, y es un clásico de la fotografía de paisaje. No hay fotógrafo de aquí, de la zona de Cataluña, que no tenga una fotografía de este lugar en su galería. La principal característica de este lugar es que, aparte de ser un lugar muy bonito y muy fotogénico, es que este fenómeno que os digo, este rayo de luz, se produce de manera natural durante un momento concreto cuando el sol está en una posición determinada. Y eso es siempre lo que tradicionalmente los fotógrafos de paisaje han intentado retratar en las fotografías cuando venían a este lugar. Y el lugar en cuestión pues se trata de la cascada de la Roca Foradada. Forat en catalán significa agujero y foradada pues agujereada, y lo característico de este lugar pues es ese gran agujero que hay en el costado y por el cual en ese momento determinado que os comento se filtra ese rayo de luz generando pues una imagen, la verdad, muy bonita. Yo, la verdad, he venido a una hora en la que seguramente no se va a producir ese rayo de sol. He venido pues a la hora que me ha venido bien, así que bueno, se me ha ocurrido, como os digo, incluirlo después en edición y vais a ver cómo lo hago de una manera muy fácil después en el ordenador. Y para conseguir una buena foto de este lugar se deben cumplir dos condiciones. La primera, por supuesto, es que la cascada lleve agua, cosa que a veces no es tan habitual y sobre todo estos últimos tiempos con la sequía tan grave que hemos sufrido aquí en Cataluña. Así que conviene venir siempre en un periodo después de lluvias para asegurarnos que la cascada baje agua porque, como digo, se suele secar a menudo. Y la segunda condición pues es venir en el momento adecuado para poder tener o para poder ver ese rayo de sol que os comento. Como os digo, ese rayo de sol a la hora que he venido yo no se va a producir, así que yo ya tengo pensado incluirlo después en edición. Esto lo vamos a ver después, como os digo, en el ordenador y vais a ver que es una técnica muy fácil y que, bueno, un recurso más a tener en cuenta para nuestras fotografías de paisaje. Así que ahora ya voy a recoger la cámara y me voy a dirigir para el lugar, que tengo como unos 20 o 30 minutos de aproximación para realizar esta foto y después nos vemos en el ordenador y os enseño todo este proceso. Por cierto, para realizar esta fotografía no tiene ningún tipo de complejidad. Lo único que voy a hacer es buscar un encuadre que me guste, colocar la cámara en el trípode y disparar a una velocidad de obturación relativamente lenta, sobre 2 o 3 segundos, para conseguir ese efecto seda en el agua, para lo que seguramente pues voy a utilizar un filtro de densidad neutra y probablemente también un filtro polarizador para matar un poco los brillos de la parte de abajo del agua, de la laguna que se forma, y que de esta manera, bueno, pues tenga un poquito más de color y de contraste esa parte de la imagen. Así que nada, voy a hacer esa fotografía y nos vemos ahora en el ordenador. Bueno, pues ya estamos aquí en el ordenador, estamos ya directamente en Photoshop y estáis viendo la imagen que he tomado y que voy a usar para este ejemplo en el que, como os digo, os quiero enseñar cómo incluir ese rayo de sol. A esta fotografía yo ya le he aplicado unos ajustes básicos en Lightroom y ahora me la he traído a Photoshop, donde simplemente le he aplicado un par de filtros de Color Efex Pro, que son estos de aquí, para conseguir este resultado. Y a partir de aquí pues voy a empezar ya directamente a incluir o añadir ese rayo de sol. Como ya os he comentado anteriormente, ese rayo de sol se puede conseguir de diversas técnicas. Ya sabéis que en edición fotográfica muchas veces para llegar al mismo resultado
lo podemos hacer de maneras muy distintas y cada uno tiene sus gustos y sus preferencias, pero yo lo voy a hacer mediante el uso de overlays. El uso de overlays para mí es muy rápido, es muy sencillo y sobre todo me agiliza mucho el trabajo, ya que como vais a ver es muy sencillo. Los overlays no son más que unas imágenes predeterminadas, como estas que estamos viendo aquí, en la que, mediante las cuales podemos incluir muchos efectos luminosos, como veis, como el sol, como rayos de sol, haces de luces, flares, en fin, muchas cosas diferentes. Este tipo de imágenes las podéis encontrar por internet, en plataformas de pago, donde podéis comprar paquetes que os vienen un montón, o, bueno, si rebuscáis un poco por ahí, quizás podréis encontrar algunas también para descargas gratuitas. Estas overlays, como os digo, hay muchas para muchos efectos distintos, pero todas se caracterizan por tener ese fondo negro que, como vais a ver luego, es el que nos ayuda a poder integrarlas de una manera fácil sobre nuestra imagen. Para ello, lo único que vamos a hacer es, con la imagen abierta de Photoshop, vamos a seleccionar uno de estos overlays. Podríamos usar cualquiera, pero yo creo que para esta imagen quizá le puede venir muy bien este de aquí. Así que simplemente lo arrastro y lo coloco sobre la imagen. Una vez lo tenemos ya sobre nuestra imagen, lo primero que tendríamos que hacer sería empezar pues a voltearlo, girarlo, deformarlo, para adaptarlo a la posición en la que lo queramos dejar sobre nuestra imagen. En mi caso, yo simplemente lo voy a girar un poco así, más o menos. Lo voy a arrastrar más o menos por aquí, ya que el agujero lo tenemos por ahí. Quiero que los rayos de sol parezca que entran desde ahí. Y lo voy a hacer un poco más grande. Lo voy a girar un poco más, lo voy a poner un poco así. Vale. Y siempre asegurándome que quede un poco de rayo de sol o de esta imagen, de este overlay, por encima del lugar o del límite a partir del cual quiero que aparezca. Una vez ya lo tenemos fijado en nuestra posición, para integrarlo ya definitivamente, lo único que tenemos que hacer es cambiar el modo de fusión de esta capa a modo trama. Y ahí estáis viendo, ya os hacéis una idea mucho más precisa de cómo va a quedar. Es por eso que estas capas o que estos overlays suelen tener ese fondo negro, ya que al colocarlos en modo trama, bueno, pues ese fondo negro desaparece, por decirlo de alguna manera, y la imagen ya queda perfectamente integrada sobre nuestra fotografía. Bien, ahora el siguiente paso que tendríamos que hacer para conseguir que ese rayo de sol quede mucho más realista, ¿no? Mucho más creíble, sería borrar la parte que queda por encima de la roca, ya que se supone que ese rayo de sol viene desde la parte de atrás y no debería verse por encima de la roca, ¿no? Así que lo que voy a hacer simplemente es a esta capa, a esta overlay, le voy a añadir una máscara de capa en color blanco. Y ahora lo que vamos a hacer sobre esta máscara de capa con un pincel en negro es simplemente ir borrando toda esa parte que no queremos que se vea. Para ello, yo lo que voy a hacer es ocultar esta capa, seleccionar la capa de abajo y para hacerlo de una manera un poco más precisa, voy a utilizar la herramienta de selección rápida y voy a hacer una selección en el agujero, simplemente intentando seleccionar el borde de la roca a partir del cual, desde la parte de atrás, empezaría a aparecer ese rayo de sol. Así que voy a hacer esta selección. Esta parte de aquí se me ha colado. Vamos a arreglarla un poquito. Vale, algo así. Vamos a seguir haciendo la selección un poco más grande. Aquí vemos que esta parte de aquí está en sombra, por lo que no debería darle tampoco ese rayo de sol, así que vamos a seleccionar un poco por aquí, un poco más por aquí, un poco más por aquí. Esta parte de aquí ya me da un poco igual, porque como digo, solo voy a borrar la parte de arriba. Aquí, como veis, se me ha ido completamente la selección, así que la voy a volver a arreglar un poco. Vale, yo creo que lo tendríamos más o menos por ahí.
Ahora lo que voy a hacer, como lo que quiero borrar es la parte de la roca y no la del agujero, simplemente me voy a ir a selección y voy a invertir esta selección. Ahora activo la capa del overlay para que sea visible, selecciono la máscara de capa y con un pincel en color negro, con opacidad y flujo a tope, simplemente borro esa parte de ahí. La parte de arriba, como veis, se me ha ido un poco la selección, así que lo voy a hacer un poco a mano. Así que voy a bajar la opacidad, voy a bajar el flujo y le voy a ir dando así, con un poco de cuidado. Y yo creo que más o menos por ahí lo tendríamos. Así que quito esta selección. Y ahí estáis viendo ya más o menos el resultado de ese rayo de sol, cómo queda sobre la imagen utilizando estas overlays que como veis son muy prácticas, muy fáciles y sobre todo muy rápidas de utilizar. Ahora, siguiendo utilizando esta máscara de capa, podríamos ir un poco perfeccionando todas esas partes que veamos que no acaban de quedar muy realistas. Y aquí ya sí que cada uno tendríamos que emplear el tiempo necesario para intentar dejar la imagen lo mejor posible. Como siempre y como ya os he dicho en otros vídeos, en este ejemplo yo lo hago siempre de una manera un poco rápida para no alargarlo demasiado, pero tener en cuenta que vosotros podríais dedicar el tiempo que queráis para intentar dejar la fotografía lo mejor posible. Por último, lo que podríamos hacer, si vemos que ese rayo de sol queda demasiado exagerado, demasiado visible, podríamos, seleccionando también esa capa, ese overlay, podríamos jugar con la opacidad de capa, ir bajándola o subiéndola para ir dejándolo pues más o menos también un poco a nuestro gusto. Yo lo que suelo hacer es simplemente bajarle un poquito la opacidad, así como un 60-70%, pero la parte que está detrás del agujero, se supone que el sol está por aquí. Aquí sí que me gusta añadirle como una especie de fogonazo, ¿no? Como para que dé más la sensación de que el sol y de que toda la luz intensa está ahí detrás. Para ello lo que hago es simplemente añadir una capa nueva, seleccionar un pincel y un color entre blanco tirando un poquito a amarillo para que simule un poquito la luz del sol. Por ejemplo, un color por ahí. Cojo un pincel un poquito grande, una dureza al 0%, un flujo y una intensidad más o menos por ahí. Y aquí, que es donde se supone que estaría el sol, le añado un poco de luz. Ahora, de nuevo, volvemos a tener el mismo problema que antes, que es que esa luz se tendría que ver solo por la parte del agujero y no sobre la parte de la roca. Así que, de nuevo, le añado una máscara de capa. Vuelvo a activar la misma selección que tenía antes, que me sirve para este caso. Y, de nuevo, con un pincel en color negro, una opacidad al 100% y un flujo al 100%. Borro todo ese fogonazo que pueda haber por ahí. Y ahí lo tendríamos. Para que veáis la diferencia, esto sería sin el fogonazo y esto sería con el fogonazo. Es una diferencia un poco sutil, pero bueno, a mí me suele gustar cómo queda. Y ahora ya, por último, lo que yo haría sería iluminar o darle más luz a esas zonas de las rocas o del agua en las que se supone que están llegando, que están incidiendo esos rayos de sol y por lo que tanto se tendrían que ver mucho más iluminadas. Para eso lo que hago es añadir una capa de ajuste, una capa de curvas, levantando mucho esa curva para darle mucha luz. Y ahora, como veis, esta capa de curvas está afectando a toda la imagen,
Así que simplemente voy a coger la máscara de capa que se nos genera siempre automáticamente, la voy a invertir en color negro y esta vez con un pincel en color blanco, un tamaño un poco más pequeño, una opacidad de 40% más o menos y un flujo vamos a probar con un 5% o así. Vamos a ir pintando aquellas zonas, como os digo, en las que se supone que los rayos del sol están incidiendo y por lo tanto se tendrían que ver más iluminadas. Si os fijáis, estos rayos del sol atravesarían esta parte del agua de la cascada, por lo tanto esa parte del agua se tendría que ver mucho más luminosa. Así que con este pincel en color blanco voy pintando un poco sobre esa capa. Para ir dándole luz a esas zonas que se supone están siendo iluminadas por ese rayo de sol. Más o menos por ahí. Y aquí, sobre la superficie del agua, pues pasaría un poco lo mismo. Aquí, si os fijáis, estos rayos de sol llegarían por aquí. Pues vamos a darle un poco más de luz a esta parte de aquí. Un poquito más de luz también, si queréis, a esta parte de aquí. Y un poco por aquí. Si vemos que en algún lado nos hemos pasado, queremos perfeccionar un poquito mejor, podemos volver al pincel negro y pintar de nuevo para eliminar ese efecto luminoso de las partes que hayamos pintado previamente sobre blanco. De esta manera podríamos ir iluminando todas aquellas zonas, como digo, que nos interese iluminar o representar que el sol está iluminando. Y como he dicho anteriormente, esto nos tendríamos que tomar nuestro tiempo para intentar hacerlo de la manera más precisa y más realista posible. Yo de momento para el vídeo no quiero extenderlo mucho y creo que lo voy a dejar así. Creo que ya habéis cogido la idea de cómo añadir este tipo de efectos luminosos en nuestras fotografías. Habéis visto que mediante el uso de overlays es simplemente sencillo, rápido y muy eficaz. Así que nada más. Y el ejemplo de momento, para mí, lo podríamos dejar así. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que, como siempre, os haya gustado, os haya parecido interesante y que hayáis aprendido algo. Y si es así, pues os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que me lo hagáis saber a través de algún comentario y que, por supuesto, os suscribáis al canal, ya que eso, bueno, pues me ayuda mucho y sobre todo me motiva para seguir generando contenido como este. Así que, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.